Hola, soy el doctor Francisco Lae, residente de reumatología, y hoy hablaremos de genovalgo en el paciente pediátrico. A modo de introducción, decir que el genovalgo es una consulta frecuente en ortopedia, generalmente tiene un carácter fisiológico y es causa de múltiples tratamientos, muchas veces innecesarios. Con respecto a la progresión fisiológica normal, es de relevancia mencionar la tabla de Salenius y Banca del año 1975, que describe cuál es la progresión fisiológica normal del desarrollo humano. Ellos midieron el ángulo anatómico tibiofemoral y describieron que la tendencia poblacional es de una transición del geno varo al geno valgo. Acá vemos que comienza con un geno varo, con una angulación que llega a ser neutra alrededor de los 2 años y que pasa luego a un geno valgo que se torna máximo a la edad cercana a los 3 años para luego normalizar a los 7 y tener desde ahí una angulación que se mantiene en la vida adulta. Acá podemos ver una descripción gráfica que representa la misma variación mostrada en la curva anterior y es importante poder ver algún otro tipo de estudio más reciente que compruebe o, digamos, apoye la misma variación fisiológica que describió hace tanto tiempo Salinio y Vaca, considerando que esta fue en el año 1975, y también ha recibido algunas críticas con respecto a la metodología que se empleó para poder crear las curvas. Y tenemos esta experiencia del doctor Sabárvar en el año 2008, que analizó cerca de 354 extremidades inferiores en 253 niños y determinó, según las tablas que aquí aparecen, la misma tendencia desde el varo hacia el valgo fisiológico, estabilizándose alrededor de los 7 grados a los 7 años. Y en línea con lo anterior, tenemos el estudio de Ho Yu en el año 2008, que hizo un estudio retrospectivo de 818 telemetrías, que lo que hace es confirmar la tendencia descrita por Salenio y Banca en el año 1975. Ahora, cabe hacerse la pregunta, ¿por qué tratar el geno algo? Bueno, no hay asociación clara entre la deformidad angular y distintamente si esta es genoval o genovalgo y la generación de artrosis. Esto refrendado por un estudio en McClure en el año 2019, donde se vio que había ausencia de osteoartritis en pacientes menores de 30 años presentando alguno de estos tipos de deformidad angular. Sin embargo, es sabido que un deseje significativo lo que hace es favorecer la progresión de artrosis ya existente. Y lo que no se sabe es cuál es la magnitud de esta alteración angular que llevaría a una progresión de una artrosis ya existente. Pero sí lo que sabemos es que cuando uno corrige el alineamiento, disminuye el dolor anterior de rodilla, disminuye la marcha circundante y mejora la inestabilidad patelofemoral existente. Y con respecto a la historia natural de la enfermedad, no hay estudio a largo plazo de niños sometidos a osteotomías correctoras, pero sí sabemos que las articulaciones realineadas muestran mejoría en el estado del cartílago y que las alteraciones del plano coronal afectan finalmente la articulación patelofemoral. Ahora bien, ¿cuándo vamos a determinar que un genovalgo es patológico y no fisiológico? Bueno, esto se va a dar cuando estamos en presencia de un genovalgo asimétrico, que es acentuado, que es progresivo en el tiempo, que está fuera de lo esperable para la edad fisiológica, que se suma a otras alteraciones y que generalmente está asociado a múltiples síntomas. Dentro de las causas, típicamente se hace la división entre un genovalgo que es bilateral o unilateral. Generalmente cuando estamos en presencia de un genovalgo que es bilateral, esta va a estar dado en el contexto fisiológico en primer lugar, también puede ser dado por alguna circunstancia hepática o puede ser secundario a alguna alteración metabólico-genética o alguna displasia esquelética. Mientras que el genovalgo que es unilateral, generalmente secundario a lesiones fisiarias, generalmente es después de algún trauma, infección o alguna alteración vascular. Y también el genovalgo unilateral se puede encontrar en el contexto de lesiones tumorales, una displasia fibrosa, un osteocondroma o una enfermedad de Ollier. Acá podemos ver ejemplos de distintos tipos de genovalgo patológico secundario a alguna patología en específico.
Y entonces, tomando en consideración lo anterior, tenemos que cuando nos presentamos o nos enfrentamos a un paciente que tiene un ginovalgo, la aproximación tiene que ser con un examen físico y una anamnesis completa al paciente. Dentro de la anamnesis es importante recabar antecedentes familiares, perinatales, historia de fracturas, de infecciones y también determinar en esta parte de la entrevista si la alteración que presenta nuestro paciente tiene algún tipo de alteración desde el punto de vista social o estético. Los síntomas van a estar dados principalmente por dolor anterior de rodilla, alteración de la marcha, una marcha circundante y también con una alteración de tipo estética que generalmente llama la atención de los padres. Por lo anterior, entonces es importante que al momento de hacer el examen físico dejemos consignados algunos aspectos del mismo, como por ejemplo determinar cuál es la talla, cómo son las proporciones corporales, ver si existe algún tipo de dismetría en las extremidades inferiores, ver y evaluar el perfil rotacional, ver la presencia de alteraciones en la orientación sagital, como el recurvatum, y ver también patrones de simetría o asimetría que presenta nuestro paciente. Junto con lo anterior, entonces es importante también hacer algunas estimaciones de tipo subjetiva que nos pueden orientar a la presencia de si este genovalgo está dentro de una variación fisiológica o patológica. Está, por ejemplo, la distancia intermaleolar, la distancia interaxial y también la angulación de fémur y tibia que podemos encontrar con un goniómetro. Y con esto establecer si está dentro de un rango que nosotros consideramos normal o patológico. Es importante destacar que este tipo de estudios son siempre subjetivos y son, digamos, dependientes de la persona que lo esté ejecutando. Son todas aproximaciones que, por lo tanto, tienen poca validez interobservador y se deben complementar necesariamente con una teleradiografía cuando uno pesquisa una alteración. Al momento de realizar el examen físico tenemos que estar conscientes de que existen algunos elementos confundentes que pueden hacer falsear nuestra impresión del ginovalgo que presenta nuestro paciente. Así, por ejemplo, la presencia de un panículo adiposo abundante a nivel del fémur puede darnos una falsa impresión de un ginovalgo patológico, la laxitud ligamentaria, la presencia de pie plano, una rotación tibial externa y una anteversión femoral aumentada. Entonces, una vez establecido nuestra anamnesis y examen físico acucioso, tenemos que ir a descartar las red flags o características de un genovalgo que nos hablarían dirigidamente de una entidad patológica. Esto es un genovalgo asimétrico, un genovalgo muy acentuado, un genovalgo progresivo en el tiempo, que está fuera de lo esperable para la edad fisiológica, que se suma a otras alteraciones que se pueden pesquisar y que está asociado a síntomas significativos. Una de las piedras angulares en el estudio del ginovalgo es el uso de la teleradiografía de extremidades inferiores. Es un estudio imaginológico que tiene que incluir ambas caderas, rodillas y tobillos. La idea es que tiene que tener las patelas centradas para obtener una imagen óptima y si uno pesquisa una dismetría de longitud al momento de realizar el examen debe corregirlo con un realce. La idea es que la proyección lateral también puede ser solicitada en caso que uno sospeche una deformidad en el plano sagital. Algunos hallazgos que podrían ser importantes recalcar al momento de hacer el análisis de la teleradiografía podría ser la presencia de algún tipo de aplanamiento del cóndilo lateral, que podría hablarnos de la presencia de un genovalgo idiopático, la presencia de malunión, barras fisiarias o líneas de crecimiento asimétricas que están presentes en casos de ginovalgo postraumático, ensanchamiento de irregularidad de la fisis, que podría darse en raquitismo y osteodistrofia renal, o la presencia de osteopenia difusa, que generalmente está en pacientes que tienen trastornos crónicos. Una vez obtenida la teleradiografía, lo que tenemos que hacer es realizar el test de mal alineamiento. Este test de mal alineamiento lo que hace es determinar la relación del eje mecánico con la articulación de la rodilla. Normalmente el eje mecánico de la extremidad, que se mide desde el centro de la cadera hasta el centro del tobillo, lo que hace es pasar medio por el lado de la rodilla o hasta 8 milímetros de desviación medial.
si pasa por fuera de esta medida, entonces tenemos una desviación angular. Y esto va a estar determinado por las zonas de Stevens. El eje mecánico del fémur también tiene, y la tibia tiene relación con los ángulos que se determinan a nivel del ángulo femoral distal lateral y el ángulo tibial proximal medial. También es de relevancia medir el cora y el ángulo femorotibial anatómico. Otras modalidades de imagen como el TAC o la resonancia anular magnética tienen relevancia cuando se requiere un estudio por barras fisiarias o tumores, los cuales pensamos que puede ser como causa subyacente al ginuvalgo, y la radiografía de edad ósea, que se mide a nivel de la clasificación del carpo, que sirve para poder determinar el timing en caso que queramos realizar algún gesto quirúrgico de corrección. En cuanto al laboratorio, solo lo vamos a solicitar en caso de sospecha de alguna causa sistémica o metabólica. En general, el pool de exámenes consta de un perfil bioquímico, vitamina D, creatinina y estudios genéticos. Ahora, hablando un poco sobre los tipos de ginovalgo existentes, tenemos el ginovalgo fisiológico, que es por lejos el más frecuente de todos. En general, presenta un ángulo tibiofemoral menor a 12-15 grados en pacientes menores de 7 años. Se presenta con un DIM menor o igual a 7 centímetros, aunque ya sabemos que esta es una medida subjetiva. Generalmente no tiene antecedentes mórbidos relevantes, no tiene antecedentes familiares que sean de relevancia, tanto así que el antecedente genovalgo en la familia puede estar o no presente, y en general no se estudia ni solo se realiza observación. El genovalgo idiopático es una alteración que no revierte, presenta una angulación mayor a la fisiológica para una edad determinada. Se asocia generalmente a pacientes hiperlaxos que tienen pie plano o pacientes obesos, y tiene como característica que se presenta en una fisis sana, o sea, es una alteración que tiene un comportamiento que puede ser predecible. El genovalgo postraumático es el segundo más común, que se da en el contexto de secuelas de fracturas, y el nivel de angulación va a estar relacionado directamente con la cantidad de energía que estuvo involucrada en el evento. También tiene relación con la calidad de la reducción y con el tipo de daño oficial, siendo en el fémur distal las Arthur Harris 4 y las Arthur Harris 2 las que tienen mayor grado de deformidad, siendo en el 4 un 64% y en el caso de las Arthur Harris 2 un 58%. También el grado de deformidad va a estar dado por la edad del paciente y el crecimiento remanente que éste tenga. Con respecto a las alteraciones angulares, es relevante hablar sobre el fenómeno de Cosen, que es una alteración de la angulación que ocurre luego de una fractura metafisiaria tibia, generalmente por evento de baja energía, en un paciente que tiene un rango de edad de entre los 3 a los 6 años. De entre el 50 al 90% de los casos hace una deformidad en valgo, por lo general 5 a 15 meses por lesión, a pesar de que se haya realizado un tratamiento correcto. Generalmente el tratamiento es la observación, ya que tiende a la resolución espontánea, que puede llegar a demorar hasta 2 años, y el tratamiento quirúrgico se realiza cuando existe una angulación en valgo mayor a 15 grados. Generalmente la modalidad de tratamiento es el crecimiento guiado. Y hablando sobre el tratamiento, ¿cuándo vamos a corregir el genovalgo? Generalmente se va a dar en dos contextos. En el paciente menor de 10 años, cuando tenemos un ángulo femorotibial mayor de 15 a 20 grados, y en los pacientes mayores de 10 años, que vamos a realizar la corrección cuando la desviación del eje mecánico se encuentra en la zona 3 más de Stevens o en la zona 2 más sumado a síntomas significativos. Con respecto a la modalidad de tratamiento, sabemos que el tratamiento ortopédico basado en órtesis, plantillas o calzado no tiene evidencia en la literatura que avale su uso o respalde la utilidad como tratamiento. Esto demostrado en un amplio cuerpo de evidencia, parte de ello en los papers citados en el pie de página. De esta forma nos queda que la modalidad de tratamiento es el quirúrgico. Ahora, ¿cómo corregir?
Esto se puede realizar en función de la calidad de la fisis, si está abierta o cerrada, la magnitud de la deformidad, la ubicación de la deformidad y si es una deformidad aislada o relacionada con otro tipo de alteración. Generalmente las modalidades de tratamiento para esta patología son de crecimiento guiado, que generalmente se utiliza en pacientes que tienen al menos un remanente de crecimiento de unos 12 meses. Y la segunda modalidad de tratamiento son las osteotomías, que generalmente se hacen en pacientes que tienen fisis cerrada o una deformidad muy severa. Y a modo de resumen de esta presentación, tenemos que el genovalgo es un proceso fisiológico la mayoría de las veces, por lo tanto no requiere mayor estudio. Los red flags son aquellas alteraciones que tenemos que buscar y tratar de descartar. Y en caso que tengamos presencia de ellas, sabemos que es un paciente al que vamos a tener que estudiar y seguir. El único tratamiento útil para esta patología es el tratamiento quirúrgico y una vez que realizamos el diagnóstico y planteamos el tratamiento, tenemos que evitar la sobre o la subcorrección. Gracias.